Al debatir en el INE la suspensión de las conferencias mañaneras del presidente AMLO, el consejero del Poder Legislativo del muerto PRD, Emilio Álvarez y Casa, Falsario, comparó la situación actual con episodios pasados de confrontación política, destacando la presunta violación de la ley y la generación de inequidad en el proceso electoral por parte del gobierno. Criticó la disque actitud regresionista de la coalición gobernante y su presunta soberbia e ignorancia. También señaló la necesidad de defender la integridad del proceso electoral y llamó a un juego limpio sin la influencia de las conferencias de prensa matutinas. Finalmente resaltó demagogo la supuesta importancia de la coalición de partidos y sociedad civil en la defensa de la democracia y la construcción de un México sin miedo, evidenciado por la disque amplia participación en eventos de acarreados nacionales e internacionales. Tras oír a la simibotarga falsaria del señor X, el consejero del Poder Legislativo del PT, Gerardo Fernández Noroña, reviró contundente al falsario Álvarez y Casa, destacando su falta de conocimiento sobre las alusiones personales y su hipocresía. También cuestionó la defensa de la candidata del Frente Guango por parte de Álvarez y Casa, señalando las brutales irregularidades en su selección y sus habilidades comunicativas limitadas. Además, rechazó la comparación entre la 4T y los gobiernos pasados, acusados de fraude electoral, considerándola de una gran falta de vergüenza. A pesar de las advertencias del INE sobre la falta de atribución para intervenir en ciertos asuntos, acusó a Álvarez y Casa y a otros de intentar descalificar la próxima elección y justificar su derrota. Finalmente enfatizó que el pueblo de México pondrá a cada uno en su lugar el día de la elección. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña destruye a la simibotarga falsaria por atacar las mañaneras de AMLO, como le manda su patrón, el narcoampón Claudio X González. El senador Emilio Álvarez y Casa, ¿sí? Gracias. Este caso es similar a lo que recordamos en tiempos anteriores. Cuando López Obrador le recordaba, le reclamaba y le exigía a Fox que no se metiera. Hacía de cállate, chachalaca. Y lo que tenemos ahora es una chachalaca atómica, porque se mete de manera sistemática la violación de la ley y genera condiciones de inequidad en el proceso. No es algo que vaya a pasar, tenemos una chachalaca atómica en el Palacio Nacional con recursos públicos generando condiciones de inequidad. Y por eso lo que estamos viendo, y por eso es muy vergonzoso que la coalición de gobierno se oponga a esto, es que más que progresismo vemos una expresión de regresión, son regresionistas, traicionan su historia y sus luchas democráticas porque hoy están en el poder. Eso es un ejemplo de corrupción política. Y claro que se toca la necesidad de defender la condición del proceso porque ya hay daños que pueden ser irreparables y esta autoridad tiene facultad para hacer. Pero lo que hemos visto es en realidad una expresión de la representación de la coalición gubernamental de no entender. Y no los culpo, eso es una expresión de su nivel. Pero ¿acaso peor que la soberbia es la combinación de soberbia e ignorancia? Pero la combinación, lo peor es la soberbia, la ignorancia y presumirlo. Eso es lo que hemos visto de los preopinantes. Y sí, yo le reconozco al representante del PT que tiene amplia experiencia en actitudes vergonzosas y de ignominia. Quien entró por la derecha cristiana presumiéndose de ultraizquierdista, quien se pasea en carros de lujo hablando de austeridades, pues es solo un reflejo de su personalidad. Pero sí le reconozco, a diferencia, pues mía y de él. Yo no he sido exhibido en las redes sociales lloriqueando porque mi líder autócrata no me saluda a pesar de más esfuerzos que hago yo de ponerme de alfombra. A mí no me ha pasado eso. Yo no he sido exhibido lloriqueando porque no me saluda el autócrata. Y eso creo que cada quien lo pone en sus términos. Pero la discusión sustantiva es cómo tutelamos los derechos de las personas en términos de un proceso de voto limpio, de voto libre, de voto secreto. La discusión sustantiva es cómo esta autoridad electoral se porta para proteger lo que estamos viendo ya como una elección inequitativa. Por eso no hay juego limpio y por eso sí hay que llamar a un juego limpio sin mañaneras. Y por supuesto que tienen que entender
quienes aquí estamos, somos una alianza de partidos y de sociedad civil, de gente con y sin partido, que no solo tenemos a la mejor candidata, sino que hemos decidido asumir este mensaje de que la esperanza cambió de manos. Y hemos decidido ante la emergencia nacional juntar fuerzas. No nos peleamos con el pasado, sino vemos el futuro con esperanza y horizonte. Eso es lo que nos tiene aquí. La defensa de la construcción de una congruencia democrática, de la esperanza. Y gente de muy diverso origen estará aquí y en muchos lugares más, como hemos llenado más de 120 plazas, cosa que nadie ha hecho en este país. Nadie, ningún movimiento, ninguno. Ni los falsarios que obligan a la gente pobre, acarreada y amenazada para intentar llenar el Zócalo. Ningún movimiento social, ni partido, nadie ha llenado 120 plazas simultáneas en México y en el extranjero para levantar la voz, para construir un México sin miedo. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias a usted, senador. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? Adelante, diputado Fernández Noroña. Se estrena aquí el senador Álvarez y Casa y no sabe que las alusiones personales las ha obligado con sus intervenciones y cree que la ofensa personal, pues mi trayectoria es pública y la tuya también. Y yo me puedo enorgullecer de mi trayectoria y creo que tú lo harás por un cinismo descomunal. Aquí están defendiendo a una candidata producto de un acuerdo cupular que firmaron en Coahuila y que el propio dirigente de Acción Nacional lo hizo público, que simularon un proceso de elección interna y que obligaron a Beatriz Paredes a bajarse de la contienda interna, que no puede leer, no puede hacer un discurso de 1 minuto sin leer. Necesita notas todo el tiempo ahí que le esté guiando y apenas abre la boca con iniciativa propia y se hunde y se hunde y se hunde. Y que ustedes quieran hacer un símil de los partidos que hoy apoyan con gobiernos que hicieron fraudes electorales, con uso de recursos públicos, con represión, con violencia, con perversidad, y que quieran equiparar que son una sufrida oposición, que están enfrentando una elección de Estado, es el colmo de la desvergüenza. Pero por más que los consejeros, consejeras del INE les dicen, oigan, como dicen los abogados, aceptando sin conceder lo que ustedes nos piden, está fuera de nuestra atribución, que si, aunque ustedes tuvieran razón, siguen insistiendo en el tema, porque lo que ustedes quieren es justificar su derrota y descalificar la elección. Efectivamente, el pueblo de México el 2 de junio pondrá a cada quien en su lugar. Usted estará en el suyo, senador, en el basurero de la historia del que ha decidido ser parte y no salir de ahí nunca más. Gracias, diputado Fernández Noroña. Nosotros lo que queremos es que resuelva la Corte Internacional de Justicia porque hubo una violación flagrante a nuestra soberanía y al derecho internacional. Son dos cosas: derecho de asilo, en este caso para el ex vicepresidente Glass, que estaba en nuestra embajada y fue sacado por la fuerza de nuestra embajada, violando normas internacionales, y el derecho de asilo, que México siempre ha defendido. Pero también nosotros queremos un acto de desagravio. Queremos que la Corte de Justicia Internacional suspenda los derechos de Ecuador, de Naciones Unidas, en tanto no hay una disculpa pública y un compromiso de no repetición, primero. Segundo, que también nos importa mucho, es que la Corte de Justicia Internacional se pronuncie para que, si se repite este bochornoso hecho, esta violación flagrante a la soberanía de un país al asaltar su embajada, que intervenga el Pleno de Naciones Unidas, todos los Estados miembros, y si la decisión del Tribunal de Justicia Internacional es la expulsión definitiva de un Estado miembro, se vote en la Asamblea General, y que no se puede ejercer el derecho de veto que tienen 5 naciones, algo que por cierto es obsoleto, porque tiene que ser la Asamblea General de Naciones Unidas la que resuelva
sobre estos casos. ¿Por qué queremos que resuelva así la Corte Internacional de Justicia? Porque si no, pues ya no se podría vivir en un mundo regido por leyes, por normas. Esto que sucedió en Ecuador no pasaba en América Latina, ni en la época de Pinochet. Fueron a protegerse a nuestra embajada cientos de hermanos chilenos que si lograban llegar a la embajada se sentían a salvo. Antes de llegar habían militares cazándolos para asesinarlos, pero al llegar a la embajada ya tenían la protección de la embajada, la protección diplomática. Y Pinochet, con todo el daño que causó, con esa mancha que le dejó al hermano pueblo de Chile, que no se va a borrar ni con todo el agua de los océanos, por el asesinato al presidente Allende y a miles de chilenos, no se atrevió este dictador temible a invadir nuestra embajada, como tampoco se atrevieron otros dictadores en Argentina, en Colombia, en Bolivia. Entonces no queremos eso. Yo estoy totalmente de acuerdo en que nuestra América sea un continente de paz, que siga siendo un continente de paz. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.